es muy amplio, es muy grande. Tiene un triple propósito este misterio. Vamos a estudiar este glorioso mensaje. Mire, desde el párrafo 101, ahí es donde el profeta está hablando del título del mensaje que va a predicar. Dice, pero quiero que titulemos esto: Cristo es el misterio de Dios revelado. Cristo siendo el misterio de Dios revelado. Ahora esto es tremendo. Aún, mire, el mismo título es tremendo, porque dice que Cristo es un misterio. Cristo es un misterio. Y si Cristo es un misterio, entonces tiene que ser revelado o dado a conocer. O sea, Cristo mismo, Él, la persona de Cristo, tiene que ser revelado al creyente. O sea, ¿quién es Él? ¿No está entendiendo? No lo que Él dice o todo lo que Él dijo, sino la persona de Cristo mismo. Si Cristo es el misterio o es un misterio, tiene que ser revelado. Por eso el título, Cristo es el misterio de Dios revelado o dado a conocer, porque revelar significa dar a conocer. Ahora esto mismo es muy tremendo, porque si Cristo, como estoy diciendo, es un misterio, y misterio es una cosa oculta, entonces ese Cristo del cual se habla, se predica, que la Biblia registra, que los predicadores predican, ese Cristo es un misterio que tiene que ser revelado al creyente y de forma individual. Ahora, vea lo que está diciendo acá. Cristo siendo el misterio de Dios revelado o dado a conocer. ¿Cómo es posible que Dios haya guardado este misterio? Cristo como un misterio. Cristo fue un misterio en Dios. ¿Me está entendiendo? Antes de la fundación del mundo mismo, Cristo era un misterio en Dios, escondido como un secreto en Dios. Cristo siendo el misterio de Dios revelado. Ahora lo tomé como una lección de escuela dominical para que así todos leyéramos juntos y tuviéramos este compañerismo juntos. Ahora mismo estamos en compañerismo alrededor de esta gloriosa palabra. Dice ahora el misterio secreto de Dios. Mire usted, el misterio secreto de Dios. ¿Cómo es que al Señor le gusta actuar así misteriosamente? Y dice que Él tenía cosas ocultas en Él. Misterios, cosas ocultas, guardadas en Él, que después Él, por supuesto, empieza a manifestar o a revelar. Y Cristo es el misterio de Dios que estaba oculto en Dios. Cristo, Jesucristo, el Señor Jesucristo era un misterio en Dios. ¿No es precioso esto? Vea lo que dice. Ahora el misterio secreto de Dios lo tenía Él, Dios, antes que el mundo comenzara. Transportemos nuestra mente, hermano, allá antes de la fundación del mundo. En Dios, Elohim, el ser eterno, cuando no había nada, solo existía Él, Elohim, el autoexistente. En Él había secretos. En Él había, dice, atributos o pensamientos. En Él había todo lo que después empezó a manifestarse, estaba escondido en Él. Nadie sabía, absolutamente nadie, era un total secreto en Dios. Solo Él sabía.
Ahora allá en la parte de atrás de la mente de Dios, mire, en la mente de Dios, ahí estaba, escondidos secretos, cosas que nadie sabía, solo Él. Había algo que Él estaba queriendo y que iba a lograr. Estaba queriendo hacer esas cosas que Él tenía en mente, como cuando nosotros como humanos tenemos algo en mente y queremos hacer. Así en Dios. Había cosas que Él tenía en su mente que quería hacer. Nada existía, solo Él. Él es eterno. Y en la eternidad había estos pensamientos en Dios. Dice, había algo que Él estaba queriendo y que iba a lograr, y lo iba a hacer. Y lo iba a hacer. Y Él tenía un motivo por el cual hacerlo. Ese es Dios. De que Él, en su mente, Él tenía cosas que Él quería hacer y tenía un motivo, un propósito para hacer ciertas cosas. Él quería lograr algo. ¿Me está entendiendo? Quería lograr algo con eso que tenía en mente. Quería lograr algo. ¡Qué maravilla! Vea. Y Él tenía un motivo por el cual hacerlo, para de esa manera, escuche, para de esa manera permitir expresarse a sí mismo. Quería manifestarse Él, quería expresarse Él, porque Él existía solo en la eternidad. El autoexistente Elohim existía solo en la eternidad. Pero Él tenía cosas en mente y Él quería expresarse. Quería darse a conocer. Qué bonito, ¿eh? Estamos hablando de Dios. Dice, porque en el principio ni siquiera había una luna, estrella, átomo, molécula, ni nada. Él era Dios, pero en ese momento Él no era exactamente Dios, porque Dios es un objeto de adoración y no existía nada que le adorara. Todavía no era Dios, era Elohim, que significa el autoexistente. Pero Él vino a ser Dios, porque la palabra Dios significa objeto de adoración. Cuando ya hubo alguien que le adore, entonces Él vino a ser Dios. ¿Está entendiendo? Pero antes de ser Dios, o antes de que alguien lo adore, Él era Elohim, el autoexistente. Estamos yendo claro, ¿no? Y despacio, mire. Entonces, en su gran mente, hasta los niños van a entender esto. Jóvenes, pongan atención, por favor. Entonces, en su gran mente, ¿qué mente humana va a compararse a la gran mente de Dios? Ninguna. Pero en su gran mente, como dice aquí, Él quería que estos atributos o estos pensamientos fueran expresados en la eternidad. Él quería que esos pensamientos fueran expresados. Y en Él había amor. Vean lo que dice. Y en Él había amor. Pero ¿cómo? Él quería manifestar o desplegar ese amor. ¿Con quién lo hace? Tenía que haber algo, alguien a quien expresarle ese amor. Porque en él había amor. Pero ¿cómo lo va a demostrar si no había con quién? ¿Me está entendiendo? Qué hermoso mensaje. Ve lo que dice. En Él estaba el ser padre. Como algún joven, ¿no? Que quisiera formar un hogar y quiere ser padre. Quizás tiene en mente eso. Es normal. Es normal. En Dios de igual manera. Como dice acá, en Él estaba el ser padre. Él quería ser padre. En su mente estaba eso.
En Él estaba el ser hijo también. Vea, todas estas cosas estaban en la mente de Dios. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes que existiera un átomo, antes que existiera una molécula, antes de cualquier creación. En la eternidad, en su mente estaba todo esto. Mire lo que dice, en Él estaba ser un salvador. En Él estaba ser sanador. Pero tenía que haber enfermos para Él manifestar eso que había en Él. Por eso es que Él es quien permite las enfermedades. ¿Para qué? Para Él darse a conocer como sanador. Y todos estos atributos o pensamientos que estaban en Él tenían que desplegarse en su debido tiempo. Amén. En su debido tiempo se iban a desplegar estos pensamientos. Mire, y todos estos grandes atributos que ya vemos expresados estaban en Dios. Ahora ya los vemos expresados. Porque lo primero que el Señor hizo fueron los ángeles. Y cuando los ángeles le adoraron, Él vino a ser Dios. Y empezó a crear, como dice la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y etcétera, etcétera, etcétera. Era Dios expresando sus atributos. Cuando Él empezó a crear, como dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, estaba desplegándose el atributo de ser creador. Y así empezaron sus atributos a manifestarse. Estamos entendiendo muy claro, ¿no? Y todos estos grandes atributos que ya vemos expresados estaban en Dios. Estaban escondidos como un secreto. Luego empezaron a expresarse. Entonces, en mi opinión, lo primero que Él hizo fueron los ángeles. Y luego ellos le adoraron y eso le hizo Dios. Y Él comenzó de allí. Estamos hablando de Dios, del autoexistente, de Elohim, el ser eterno, del Creador. Y Él comenzó de allí, como lo he intentado explicar en mensajes anteriores, desglosarlo. Y entonces, por tanto, cuando los ángeles comenzaron a adorarle a Él, fue antes de que ni siquiera hubiera una molécula en la tierra. No había nada, todo era oscuridad. No existía sol, ni luna, ni estrellas, ni nada. Pero Él era Dios, tal como Él le preguntó a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ven, cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas y los hijos de Dios gritaban de gozo. Ven, pues, ¿dónde estabas? Ven, eso fue mucho antes de la tierra, antes de la creación de la tierra. Era allí. Eso es Job 38, ¿no? Job 38 es ese verso que el profeta de Dios está citando. 38:4 de Job. Ahora, Dios tenía un propósito y un misterio oculto. Ahora, recuerde, el título del tema: Cristo es el misterio de Dios revelado. Dios tenía un propósito y un misterio oculto. Y de eso quiero hablarles, dice, a la iglesia de esta mañana. El misterio oculto de Dios que Él tenía en su mente antes que el mundo comenzara. Y cómo se ha venido desplegando hasta esta hora presente en la que vivimos. ¿Ven? Luego ustedes entenderán claramente en lo que yo creo que está siendo hecho. Ahora mismo, en este año 2025, el Señor tiene que seguir desplegando
sus atributos, sus pensamientos en esta hora mismo, ahora mismo. Pero tenemos que entender, hermano, ¿cuál es ese triple propósito de Dios para con nosotros? Porque si nosotros somos sus hijos, tenemos que saber cuál es ese misterio triple que el Señor tenía en mente para con nosotros. Esto no es cuestión de calentar una banca en la iglesia. Tenemos que entender cuál es el plan y el propósito de Dios para nosotros. Y eso tiene que venir por una revelación. Porque se puede estar leyendo o oyendo con estos oídos naturales y seguir siendo los mismos, sin entender el plan y el propósito de Dios. Y ese es mi interés en esta mañana. Que entendamos el propósito que Dios tuvo en mente para con nosotros. Escuche. El gran misterio de Dios. Esto no es así nomás, hermano. Es el misterio más grande que estuvo en Dios, Cristo. Cristo es el misterio más grande de Dios. Hay varios misterios, pero el misterio más grande que Dios tuvo fue Cristo. Por eso dice acá, el gran misterio de Dios, de cómo fue, es un secreto. Él lo mantuvo en secreto. Él lo mantuvo en secreto. Nadie sabía nada al respecto. Nadie sabía nada al respecto de este misterio del cual estamos hablando, de Cristo. Estamos hablando de la persona de Cristo como un misterio en Dios. Nadie sabía nada al respecto. Como dice acá, ni siquiera los ángeles lo entendían. ¿Ven? Él no lo reveló. Por esa razón, escuche esto, aquí hay algo importante. Ve lo que dice. Por esa razón, está hablando del desconocimiento de los ángeles. Dice, por esa razón, bajo nuestro séptimo misterio, cuando el séptimo sello fue abierto, hubo silencio. Jesús, cuando estuvo en la tierra, ellos quisieron saber cuándo Él vendría. Él dijo, no es, aún el Hijo mismo no sabe cuándo sucederá. Hablando de la segunda venida del Señor. Ven, Dios se ha guardado esto para sí. Escuche esto, hermano. Hablando del misterio del séptimo sello, que es la venida del Señor. Dice que Dios se ha guardado esto para sí. Hubo silencio respecto a la venida del Señor. ¿Y que nosotros qué tenemos que hacer? Pues guardar silencio. Pues si hubo silencio en el misterio del séptimo sello, nosotros también tenemos que guardar silencio. Porque hubo silencio. ¿Qué podemos decir? Si no fue revelado. Se guardó, dice. Dios se ha guardado esto para sí. Solo Él sabe cuándo viene. Dice, sí, es un secreto. Mire que este mensaje lo predicó después de los 7 sellos, el profeta de Dios. Cristo es el misterio de Dios revelado, fue predicado después de la revelación de los 7 sellos. Entonces aquí el profeta está diciendo, hablando de la venida del Señor y del silencio que hubo, dice que es un secreto
que Dios se lo guardó para sí. Y por eso es que hubo silencio en el cielo, sigue diciendo, por media hora. Y 7 truenos emitieron sus voces. Y a Juan incluso le fue prohibido escribirlo. ¿Ven? La venida del Señor. Eso es algo que Él aún no ha revelado. De cómo vendrá. Y cuándo Él vendrá. Y es algo bueno que no lo haga. No. No, que siga en secreto. Cuando el Señor quiera venir, que venga, hermano. Ahora, sigue diciendo esto. Qué tremendo esto, ¿no? La Biblia. Hay que saber valorizar lo que es la Biblia, hermano. Lo que tenemos en nuestras manos, ¿qué es esto? Me dice, la Biblia entera es la expresión de una meta que Dios tenía. Aquí en la Biblia está expresado una meta que Dios tenía, que tiene. En la Biblia está expresado los pensamientos de Dios. Esos que Él tuvo en mente antes de la fundación del mundo, están ahora en papel. ¿Qué les parece? Es la Biblia. Fueron puestos esos pensamientos de Dios en la Biblia. Bueno, la ciencia va avanzando, ¿no? Ahora la Biblia se lo tiene en sistemas ya más avanzados. Pero es la Biblia, sigue siendo la Biblia. La Biblia son los pensamientos de Dios expresados. Dice, la Biblia entera es la expresión de una meta. La Biblia entera de Génesis a Apocalipsis es la expresión de una meta que Dios tenía. Un propósito que Él quería lograr a lo largo de toda la Biblia. ¡Qué tremendo! Hay un propósito que Dios quería lograr y quiere lograr. Y está escrito aquí en la Biblia ese propósito de Dios. Cada vez que nosotros leímos la Biblia, ahí hay un propósito. Está escondido ahí un propósito. Y tiene que ser ese propósito revelado, dado a conocer. Dice, y todos los hechos. Qué tremendo. Porque en la Biblia está escrito eso. Dice, y todos los hechos de los creyentes en la Biblia, y todos los hechos, las obras, las actuaciones, las palabras y todo de los que registra la Biblia, de los creyentes en la Biblia, de los que están en la Biblia, han sido en tipo una expresión de lo que es la gran meta de Dios. Y ahora en este día postrero, Él lo ha revelado y lo muestra. Las acciones, las obras, las cosas de los que hicieron los creyentes que registra la Biblia, dice, han sido en tipo una expresión de lo que es la gran meta de Dios. Y ahora en este día postrero, Él lo ha revelado y lo muestra. Y con la ayuda de Dios, dice, lo veremos aquí mismo en esta mañana, lo que el Señor ha tenido en su mente todo el tiempo y lo ha expresado. Lo viene expresando y sigue haciéndolo hasta el día de hoy. Qué tremendo es saber eso, hermano. Qué tremendo es saber esto que Dios tenía en mente. Y luego Él empieza a expresar eso a través de los tiempos, edades, siglos. Y nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin para ver lo que corresponde a nuestro tiempo. Luego dice, por tanto ustedes pueden entender el gran significado de lo que ha sido el saber esto y luego intentar traerlo a la gente. Ahora este mensaje le vino al profeta de Dios como una revelación. Y él lo está diciendo acá.
esto como Dios me lo ha revelado, dice. Y ahora en el libro de San Lucas, el capítulo 24, para ir viendo esto, hay un pasaje conocido en Lucas 24, desde el verso 13. Ahí nos damos cuenta que son dos de los apóstoles en el camino a Emaús. El uno da el nombre, registra el nombre del uno, ¿no? Cleofas, pero el otro no sabemos. Y Jesús salió allí después de su resurrección, mientras ellos caminaban hacia Emaús, estos dos apóstoles. De pronto Jesús se pone a un lado de ellos. Eso lo lee usted ahí, desde el verso 13 de Lucas 24. Eso anótele, lo lee en la casita, escuche. Estamos siguiendo la revelación de estas cosas. Es lo que nos interesa a nosotros, la revelación, ¿no? El entendimiento de estas cosas. Quizás las hemos leído por años y años de este pasaje de los caminantes a Emaús, pero ¿qué revelación tiene esto? Es lo que a mí me interesa. ¿Qué entendimiento se obtiene de este pasaje? Dice acá, y ellos estaban en su camino hacia Emaús. Andaban por el camino pensando y hablando y llorando inclusive por la crucifixión del Señor. Eran dos de sus discípulos. A raíz de su muerte y de cómo le habían visto sufrir al Señor, por lo que ellos pensaban que no tenía ningún valor. Le habían quitado a su Señor y lo habían crucificado. Y ellos iban por allí llorando. ¿Puede usted imaginarse, hermano, la tristeza que ellos sentían de lo que hicieron con su maestro, el Señor Jesús? Y dice que iban llorando. Era un día domingo. Que ellos iban a esa aldea allá, a Emaús, e iban conversando las cosas que habían acontecido. Y lo que le hicieron al Señor y todo. Y él, Jesús, salió del lado del camino. De pronto sale el Señor y empieza a caminar con ellos, a escucharlos. Pero ellos no sabían que era Jesús. Escuche. Y él salió del lado del camino y comenzó a hablarles de Cristo, siendo él mismo. Pero él les empieza a hablar, dice, de Cristo. Él dijo, oh insensatos y lentos a entender, porque si hay creyentes que son lentos, hermano, para entender las cosas de Dios. Ya el Señor se les había dicho antes mismo, pero quizás se les olvidó, se les pasó por alto, estaban olvidados. Por eso les dice insensatos. Tardos de entendimiento significa eso, que no pueden retener las cosas ya dichas antes. Tenemos creyentes así, que se olvidan las cosas, no retiene la palabra, son oidores olvidadizos. Pero ahí está la misericordia de Dios, se apega, se acerca a ellos para recordarles las cosas. Escuche, vea. Les dice aquí el Señor, oh insensatos y lentos a entender. ¿No saben lo que todos los profetas y los salmos? ¿No tienen ahí la Biblia? Lo que hasta ese tiempo había. ¿No ven lo que los salmos, el rey David, lo que habló acerca de Cristo? Y lo que sucedería. ¿No han leído pues? Les empieza el Señor a llevar a las Escrituras, a recordar lo que de Él ya se había hablado. ¿Está entendiendo? Dice, ¿no saben lo que todos los profetas y los salmos? ¿Ven? ¿Qué hacía Él? Se identificaba a estos apóstoles
que todos los profetas y que todos los salmos y todo era Él expresado. ¿Ven? O sea que los salmos y todo lo que hablaba la Biblia en el Antiguo Testamento, a lo cual el Señor les está llevando a ellos, habían hablado acerca de Él. Está diciendo. Y el Señor dice que se está identificando a estos apóstoles en las Escrituras. Las Escrituras testificaban de Cristo, todo acerca de Él. Las cosas son iguales ahora. Por eso dijo el Señor: escudriñen las Escrituras, para que no vivan en la ignorancia, en otras palabras, y no sepan cuando Dios cumpla su palabra, y no digan como dijeron ahí en los tiempos de Jesús: ¿y quién es este? ¿Y quién es este? ¿Y qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Qué es lo otro? Por eso hay que escudriñar las Escrituras y conocer los tiempos y las sazones y los planes y propósitos de Dios, para saber cuando el Señor cumpla su palabra, ya esto es lo que fue dicho. Como Pedro dijo en aquella ocasión: esto es lo que el profeta Joel dijo. Nosotros de igual manera podemos decir: esto es lo que el Señor dijo, esto es lo que el Señor prometió, esto es lo que el Señor quiso. Todo al respecto. Mire esto. ¿Qué hacía él, Jesús? Se identificaba a estos apóstoles, que todos los profetas, tanto mayores y menores del Antiguo Testamento, todos los profetas, y que todos los salmos y todo era Él expresado. Cristo, Él, aquel que se puso a un lado de ellos. Ya de Él había hablado David. Ya el Señor se había expresado en las acciones de David, en las acciones, como decía, que hacían los creyentes que registra la Biblia. Era Él expresado. El Señor se estaba expresando en los profetas. Era Él expresado. Ahora Él estaba diciendo que todos los salmos y todos los profetas hablaron de Él. Pues eso allí entonces muestra que todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento y todos los salmos, el cantar, los cantos que fueron cantados acerca de Él. O sea, todo habló de Cristo. Todo habló de Cristo. De Él, que empezó a caminar con ellos. Él estaba recordando que todo el Antiguo Testamento habló de Él. Aún en las acciones de los profetas, de los reyes, era Cristo expresándose. Dice: tome el Salmo 22 y cántelo y compárelo con la mañana de la crucifixión. ¿Ven? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Contar puedo todos mis huesos, horadaron mis manos y mis pies. Eso es del Salmo 22:1, el verso 16 también. 22, verso 1, el verso 16, a lo cual el profeta está mencionando. Pero mire, era el rey David diciendo estas cosas, pero es que a él no le horadaron las manos ni los pies a David. Entonces, ¿de quién estaba hablando? De Cristo. Estaba hablando de Cristo, no de él. Porque a David no le hicieron eso. No le horadaron las manos ni los pies. Estaba hablando de Cristo.
Todo el Antiguo Testamento habló de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el misterio de Dios que estaba siendo revelado. Mire, aún teniendo todas esas cosas allí, ellos cantaban ese salmo allí en el templo y crucificaban allí a la propia persona. ¿Ven? Qué tremendo, ¿no? Los religiosos de ese día cantaban en el culto esa alabanza del Salmo 22 y a la misma vez crucificándole. Qué ceguedad, ¿no? Por eso el Señor les dijo: ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Está diciendo, aún teniendo todas esas cosas allí, ellos cantaban ese salmo allá en el templo y crucificaban allí a la propia persona. ¿Ven? Vean esos grandes líderes religiosos, esos grandes hombres, esos grandes maestros, y sin embargo tan cegados que estaban leyendo a los profetas y cantaban los cantos sin darse cuenta que todo eso hablaba de Cristo, aquel que le decían Belcebú. La ceguedad, ¿no? Que estaban leyendo a los profetas y cantaban los cantos y cometiendo el crimen que estaba dicho que ellos cometerían. Lo mismo está aconteciendo en esta mañana. Ahora la historia se repite. Lo mismo acontece ahora. Es el mismo espíritu fariseo ahora. Ahora escuchen atentamente. Ahora, ni siquiera le voy a prestar atención a lo que dice ese reloj. Es que el profeta quiere tomarse el tiempo. Nosotros sí tomaremos en cuenta el tiempo. A ver, ¿a qué horas termina el pastor para salir corriendo a pasear? Avancemos. Hay que valorizar lo que en realidad es lo importante. La palabra de Dios es vida. Es lo más importante. Es lo más grande. Al menos en la revelación que ha sido dada en esta hora. No se puede cambiar con ninguna cosa terrenal de este mundo. Yo cuánto he enseñado eso, hermano. Y a unos, por aquí entre, por acá sale. Entonces dice, pueden ver aquí, básicamente, en el principio, es que queremos, hermano, queremos ver este triple propósito de Dios. Por eso es que el profeta dice, quiero tomarme el tiempo, no voy a tomar atención a ese reloj. En el principio, que el propio pensamiento que Dios tenía en su mente, Él lo escondió de todos aquellos eruditos, o sea, a esos religiosos eruditos en los tiempos de Jesús, lo escondió el Señor. Ese secreto que Él tenía. No sabían quién era Cristo. No sabían. Por eso les llamaron de Belcebú y hasta lo crucificaron, porque estaban ciegos. No sabían. El Señor escondió el misterio de Dios. Lo escondió a esos religiosos hasta el día de hoy. Sigue escondido el Señor. Para muchos no saben quién es Cristo. No saben. Porque es un misterio que tiene que ser revelado. ¿Ya lo que dice? Él lo escondió de todos aquellos eruditos. Y la gente con su mente natural, carnal, la mejor herencia que dan los hijos es el estudio. Se vuelven más ignorantes en cuanto a Dios. Mientras más estudiados, más preparados, más ignorantes para Dios se vuelven. Y según los padres, la mejor herencia, mentira. La mejor herencia es Cristo en su corazón. Es la mejor herencia que podemos dar a nuestros hijos, poner a Cristo en sus corazones. Pero parece ser que es lo más descuidado. Más les interesa el estudio por aquí y por allá. Si eso sirve para aquí en la tierra nada más.
Pero si logramos poner en nuestros hijos a Cristo, les sirve para la eternidad, para vivir eternamente. ¿Qué dijo Juan Wesley en aquella ocasión? Él fue salvo a los, creo que de los 17 años. Pero él dijo unas palabras tremendas. Dijo: si mis padres me hubieran hablado de Cristo antes hubiera sido salvo, dijo. Entonces el descuido de los padres. Pues si ellos al menos serán salvos, los padres. Escuche. Y mire, Él lo escondió de todos aquellos eruditos, doctores de la ley, sabios. Y solo un número selecto de predestinados, una gente predestinada, fueron los únicos que lo oyeron. Y les reconocieron. Mire, la prostituta les reconoció porque estaba predestinada. Qué maravilla, ¿no? Y esos doctores de la ley, esos religiosos, esos santuchos por fuera, les rechazaron, les trataron de Belcebú y hasta lo crucificaron. Pero la mujer samaritana, porque era predestinada, y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era un grupo selecto, predestinado. Y ahora dice: y ahora escudriñen allá en las Escrituras a través de la edad de los profetas y vean si no fue igual. Ahora, y Jesús aquí, llevándolos a ellos, a los profetas y a los salmos, a estos dos caminantes de Emaús, dijo que todos hablaron de Él. ¿Ven? Y aquí estos maestros judíos, rabinos, doctores de la ley, profesores, habían actuado exactamente como habían hecho antes. Se vuelve a repetir, como hacen hoy. Hoy tenemos modernos fariseos, doctores de la ley, herodianos modernos, haciendo lo mismo con el Cristo de esta hora. Ahora noten de nuevo, Él dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. Las Escrituras, todas las Escrituras, todas. ¿Qué estoy tratando de hacer? Mostrarles a ustedes que esta Biblia es lo que es correcto. ¿Por qué es que tenemos que escudriñar las Escrituras? Porque eso es lo correcto. Porque ahí está lo correcto. ¿Cómo vamos a saber nosotros qué hacer y cómo actuar, qué decir y todo al respecto si no escudriñamos las Escrituras? ¿Cómo reconocemos el tiempo en el que estamos viviendo si no escudriñamos las Escrituras? ¿Cómo podemos tener la capacidad de juzgar las cosas si no escudriñamos las Escrituras? No se puede, porque es con la palabra todo. Mis pensamientos, mis ideas no sirven. Eso hay que poner en el tacho de la basura. Dijo el Señor: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Dónde están los pensamientos de Dios? En la Biblia. Y eso es lo correcto, como dice acá. Mostrarles a ustedes que esta Biblia es lo que es correcto, porque revela a Cristo. La Biblia entera revela a Cristo, quién es Él y sus propósitos. Escucha esta experiencia. El otro día, parado en una habitación del hospital hablando, una hermana que había pedido que explicara acerca de las denominaciones, el por qué nosotros estamos en contra de las denominaciones, a unas personas denominacionales. ¿Ven ustedes? Tiene que regresar a la palabra, porque la palabra es Dios.
Y es que esto es lo que no tienen las denominaciones, hermano. Ninguna denominación tiene la palabra. Pero es que el profeta está diciendo esto. Después que se le pidió que hablara el por qué estamos nosotros en contra del sistema denominacional. Tiene que regresar a la palabra, porque la palabra es Dios. Eso es lo que tienen que hacer las denominaciones, regresar a la palabra, porque no tienen la palabra. Están bajo el sistema del hombre, no bajo el sistema de la palabra de Dios. ¿Ven? Y Jesús aquí está declarando lo mismo, que la palabra es Él. Usted no puede hacer que la Escritura se contradiga. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne. Ahora Él dice aquí: escudriñad las Escrituras, ellas testifican de mí. Qué bonito. ¿Cómo le va a conocer usted a Cristo? A través de las Escrituras. Por eso dice: vayan ahí, de esa manera me van a conocer, porque ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Pues si no escudriñamos las Escrituras, ¿qué concepto, qué idea vamos a tener del Cristo? Las ideas de la mente natural humana. No. Ese concepto acerca de Cristo no sirve. Las Escrituras testifican de quién es Él. Y no solamente de quién es Él, sino de sus planes, propósitos. Ellas testifican de mí. En ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Y eso es cierto. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién? De Cristo. Y yo estoy dando testimonio de ellas. Y si yo no hago las obras que fueron prometidas que haría, entonces no me escuchen. Tremendo eso, ¿no? Dice: oh, parece que no pudiera estar más claro. Ven, muy bien. Ahora, escudriñad las Escrituras. Él dijo que Moisés y todas las leyes y lo demás, y los profetas y salmos hablaron de Él. Y una vez más, Él dijo que las Escrituras testifican de Él. Él es el tema principal de toda la Biblia. Tremendo, ¿no? El tema principal de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es Cristo. Cristo es. Aquí va a decir algo tremendo el profeta. Si usted lee la Biblia y no ve a Cristo en cada versículo, regrese y lea de nuevo. En cada versículo de la Biblia, de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, está Cristo ahí. En cada versículo dice que está Cristo. Qué tremendo, ¿no? Y si usted dice aquí, y si no ve a Cristo en cada versículo, regrese y lea de nuevo, porque ahí está escondido. Pero tiene que ser revelado. Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo es posible que en cada versículo de la Biblia ahí esté escondido Cristo? Ahí hay algo de Cristo. Y si no lo ve así, dice, vuelva a leer. Ven, si no puede ver a Cristo en cada versículo de la Biblia, entonces usted léala de nuevo, porque algo se le escapó. La Biblia es Cristo. Él es la palabra. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué es la Biblia? Cristo. ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Solo desde Mateo? No, desde Génesis. Él es la palabra. Cuando usted lee en el principio creó Dios, allí está Cristo. ¿Ven? Todo. De allí hasta el amén en Apocalipsis 22. Toda palabra está testificando de Jesucristo. Por eso es que Cristo es el misterio de Dios revelado.
¡Qué maravilla! ¿Les gusta este mensaje, hermanos? Párrafo 129 dice, Él es el tema principal de la Biblia. Era Él en los profetas. Cristo era en los profetas. Él estaba en los salmos. Todo, ahí estaba Cristo, ahí estaba Cristo. En cada acción, en cada palabra, en cada cosa que fue hecha, ahí estaba Cristo. Él estaba en las historias de la Biblia. A veces de Noé, de Jonás y todo se le ha hecho como historia, pero ahí estaba Cristo. Dice, la Biblia es un libro profético, es un libro histórico, es un libro de amor, es un libro de cantos, es un libro de vida. Y allí usted encuentra a Cristo. Aún el libro de Cantares, dijo el profeta de Dios, que era Cristo enamorado de su novia. Es el libro de Cantares, Cristo enamorado de su novia. Qué maravilloso libro. Él estaba en los salmos, Él estaba en la historia, Él también en la Biblia es las cosas que han de venir. Así que Él fue antes y aún después. ¿Qué lo hace eso entonces a Él? El mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso, hermano, mire lo que va a decir acá. Y si usted le inyecta algo allí, si todo es Cristo, Él es la palabra. Dice, y si usted le inyecta algo allí que no lo haga Él el mismo ayer y por los siglos, hermano, ¿dónde termina uno? Termina allí en un cuadro horrible. Y si usted no puede hacer que Él lo sea todo y que aún sea Él mismo, ¿dónde, cómo luce su cuadro? Hay que armar correctamente el cuadro porque es Cristo de Génesis, Apocalipsis. Es el tema principal, Cristo. Cristo tiene que estar en cada cosa, cada verso. Hay que enfocar de quien el verso habla. Qué tremendo, ¿no? Hebreos 13:8. Si lo están apuntando, entonces debería ser, Él debería ser lo principal. ¿Estamos de acuerdo que Cristo es el tema principal de la Biblia? Que Él debe ser lo principal en cada verso de la Biblia. Él tiene que ser el principal. Dice, y nosotros lo creemos, ¿no es así? Entonces, si Él es todo aquello, entonces Él debería ser el tema principal de nuestra conversación. Cuando nos reunimos, cuando hablamos, Él debe ser el tema principal de nuestras charlas, de nuestras conversaciones, de nuestras pláticas. Pero ¿para qué se reúnen los hermanos? Para hablar de la fiesta que ya viene. ¿Ah? Para hablar del cumpleaños. Para hablar del día tal que ya viene. Para eso se reúnen. ¿Hablarán de la palabra de Dios alguna vez entre familia, entre esposo y esposa? ¿Entre hijos estarán hablando la palabra de Dios? ¿Será el tema principal Él en sus hogares? ¿Qué será el tema principal? ¿De qué tratarán principalmente? Que hay que pagar, que hay que hacer esto, aquello y lo otro, porque si no, ya nos quitan la casa. Que hay que comprar este carro o esta finca. ¿Cuál será el tema principal en los hogares? ¿Qué está diciendo? ¿Qué se nos enseña aquí? Entonces, si Él es todo aquello, entonces Él debería ser el tema principal de nuestra conversación, de nuestro pensar, de nuestro cantar, de nuestro caminar. Él debería ser el tema principal de nuestra vida. Si Él es el tema principal de la Biblia y la Biblia está en nosotros, entonces Él debería ser el tema principal de todo lo que hacemos,
decimos o pensamos. Debería ser Cristo. Todavía no entramos al triple propósito, hermano. Y se me está yendo el tiempo. No entramos todavía a lo que quería llegar, por lo menos una parte. Por eso estoy yendo rápido. Dice, siendo que pensamos esto, siendo que Él ha sido hecho cabeza de todas las cosas, así dice, ¿no? El libro de Colosenses. Él ha sido hecho cabeza de todas las cosas para nosotros. Dice así aquí en Colosenses, Él es la cabeza de todas las cosas. Qué tremendo, ¿no? Él es la cabeza de todas las cosas. Por eso el profeta de Dios inclusive enseñó que hasta para casarse tiene que buscarle al Señor primero. Y tiene que preguntarle, Señor, ¿será este tu plan? ¿Por qué? Porque Él es la cabeza de todas las cosas. ¿Será que le tenemos al Señor como la cabeza de todas nuestras cosas? ¿O nosotros lo hacemos de nuestra manera algunas cosas? Pregúntese. ¿Lo hago a mi manera algunas cosas? Pues está mal. Porque dice que Él es la cabeza de todas las cosas. Para los creyentes, Él debe ser la cabeza de todas mis cosas. Él es la cabeza. ¿O es la esposa? ¿Quién es la cabeza? ¿Es la esposa? ¿Son los hijos? ¿Quién es la cabeza? Escuche. Él es la cabeza de todas las cosas para nosotros. ¿Para quiénes? Para los creyentes. ¿Cuántos son creyentes aquí? Entonces, Él es la cabeza de todas las cosas para nosotros. Pues Él fue por nosotros y nosotros somos considerados como todas las cosas. Usted dice, ¿qué del pecador? Él fue hecho como juez del pecador. Si Él no le acepta, Él fue hecho la gloria para el creyente que sí le acepta. Así que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Nosotros somos parte de todas las cosas de Dios, de las que Él creó. Dice que todas las cosas fueron hechas para Él, por Él y para Él. Entonces nosotros fuimos hechos ¿para quién? Para Él. Nos creó para Él. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mismos mandarnos nosotros? Si nuestro dueño es Él, si nuestra cabeza es Él. ¿Será que podemos nosotros mandarnos por nosotros solos, a nuestra manera, olvidando quién es nuestra cabeza? Un creyente no puede hacer eso, porque él sabe quién es su cabeza. Escuche. Y se requiere la noche para expresar la gloria del día. Se requiere el vaso de deshonra para expresar el amor y cuidado del vaso del honrado. Se requiere una mujer mala que usa ropas inmorales y que vende su moralidad para expresar la virtud de una genuina dama decente. Ven, se requiere un tramposo y un ladrón en un hombre para expresar lo genuino de un verdadero creyente. Un verdadero creyente se requiere del hipócrita para hacer relucir al creyente lo que él es. Entonces, siendo que eso es cierto, nosotros deberíamos hacer nuestra identificación. Así debería ser con Él. Qué tremendo, que debemos identificarnos con Él, con el Señor. Él es la palabra. ¿Dónde nos identificamos? ¿No estamos identificándonos en la palabra? ¿Dónde estamos en la palabra? ¿Dónde estamos en la palabra nosotros? Tenemos que identificarnos con Él. ¿No decimos que somos hijos de Él? Pues entonces tenemos que identificarnos con Él, con nuestro Padre, nuestro Dios. Él es la palabra.
Escuche, ya estamos terminando. Nosotros mismos con Él, porque Él se ha identificado con nosotros, deberíamos estar identificados con Él. ¿Cómo? Escuche, ¿cómo nos identificamos con Él? Viviendo para Él. ¿Cómo nos identificamos con Él? Viviendo para Él. Estamos demostrando que somos sus hijos. Si vivimos para Él, estamos demostrando que somos sus hijos. Nos estamos identificando de esa manera. Dice, no simplemente por una confesión. No, pues esto no es cuestión de palabras, hermano. Dice acá, viviendo para Él. Y yo pregunto en esta mañana, ¿cuánto estamos viviendo para Él? Tenemos que vivir para Él, haciendo lo que Él dice que hagamos. De esa manera vivimos para Él. El venir a la iglesia todavía no es. Vivir para Él es todos los días. Vivir para Él es de una manera constante, a diario. Cuántas cosas que se puede hacer para Él. Por eso, ¿está viviendo para Él? Esa sería la gran pregunta en esta mañana. ¿Están viviendo ustedes para Él? ¿Cómo estoy viviendo yo para Dios? ¿Cómo le estoy sirviendo yo al Señor? Ahorita mismo estoy sirviéndole al Señor por medio de la predicación de su palabra, impartiendo vida eterna. Así le estoy sirviendo al Señor. Ahorita mismo estoy en su obra, en su causa. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Cómo le están sirviendo al Señor? ¿Cómo están viviendo para Él? Pregúntese. ¿Qué están haciendo por Él? Usted dice, yo voy a la iglesia. No, eso no es. Las cosas son a diario. El venir a la iglesia es una partecita, nada más. Tiene que ser constantemente vivir para Él. ¿Así se nos enseña? Está diciendo aquí, deberíamos estar identificados con Él. ¿Cómo? Viviendo para Él. Viviendo diariamente para Él. A diario se puede hacer algo para Él. ¿No es cierto, hermanos? Tiene que ser constante. Termino aquí. No simplemente por una confesión. Tanta gente acepta una confesión. Dicen, yo digo que ha llegado a este extremo. ¿Es usted cristiano? Yo soy un metodista. Pues eso está muy lejos de ser, de usted darse a conocer como un cristiano. Pues miren lo que hacen los metodistas. Yo soy bautista. Pues miren lo que hacen los bautistas. Yo soy católico. Miren lo que hacen ellos. ¿Ven? Escuche. Pero la única manera en que usted realmente puede ser un cristiano es que Cristo mismo se identifique en usted. Tremendo, ¿no? Que Cristo se identifique en usted, por medio de usted. Como los profetas lo hacían. Era Cristo en ellos. Ahora es Cristo en nosotros. Y así nos identificamos, como dice aquí. La única manera en que usted realmente puede ser un cristiano es que Cristo mismo se identifique en usted. Usted dice, yo soy pentecostal.
eso no significa nada. Es Cristo identificado en usted. Allí es cuando Él le ha reconocido a usted. Dice, yo hablo en lenguas, los diablos también. Pero cuando Cristo se ha identificado en usted, identificándose Él mismo, entonces usted es como Cristo. Pues la palabra cristiano significa ser como Cristo. Allí tienen su identificación. Qué tremendo, ¿no? La palabra cristiano, ¿qué significa? Ser como Cristo. Entonces, esa es la verdadera identificación. Si soy como Cristo, entonces me estoy identificando con Él. Ahí tiene su identificación, muy bien. Ahora, y siendo que Él es nuestra identificación, entonces nosotros debemos estar identificados con Él, al vivir para Él. Cuando alguien está viviendo para Dios, para Él, entonces se está identificando con Él. Y el Señor lo reconoce. Él voltea su rostro y nos mira. Ah, Él está viviendo para mí. Mire, Él está haciendo algo por mí en esta hora tan difícil en la que vivimos. Dios necesita hombres y mujeres que vivan para Él. No para, dice la Biblia, para que vivamos el resto de nuestra vida para Él. Para aquel que nos compró y nos lavó con su sangre, para que vivamos el resto de nuestras vidas para Él. ¿Quién es nuestro dueño? Aquel que nos creó, nos compró e hizo todo. Entonces, tiene que ser toda nuestra vida para Él. Todo. No solo esto de acá no. Todo. Ahí le vamos a dejar, hermanos, porque esto es muy largo y tenemos que continuar. Podemos orar. Pónganse de pie. Oremos al Señor. Nuestro bondadoso Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ella revela quién eres tú, Señor, y tus planes y propósitos. Este mensaje, Señor, más adelante es muy glorioso. Bendito Padre, mirar el propósito triple que tú tienes para con nosotros. Es grato saber, Señor, esas cosas, bendito Padre, porque si no estamos a ciegas, siguiendo una corriente humana, natural, de acuerdo a los pensamientos humanos. Esos no sirven, Señor. Tenemos que tener muy claro tus propósitos para con nosotros, Señor, y vivir de acuerdo a esos propósitos. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, por tu palabra y por este tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.